A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa en Lima para todo el Perú y el mundo. Ya nos están sintonizando en Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, la Ciudad Blanca, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Se une otra red de radios como es en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, y en canales de televisión, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV. Todo esto también transmitiendo a Pensar Más. Además a Tawan y también nuestros amigos nos pueden escuchar en podcast. Además tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, por donde usted nos mira siempre, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Todas las plataformas por donde usted nos puede ver. Bueno, la emergencia sigue en el país, son 335 distritos en el país que han sido declarados en emergencia, 18 distritos de Lima metropolitana. De todo esto y todas las repercusiones que está teniendo en todo el país, sobre todo la parte norte, Rosa María nos va a comentar el día de hoy. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en el mundo entero y en el Perú. Son días, por supuesto, muy difíciles para los peruanos, sobre todo en la costa norte y centro del Perú. Pero antes de avanzar en nuestra tarea, tenemos que hacer las menciones correspondientes a los auspiciadores de este programa. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Muy bien. Y bueno, tenemos tarea también para ustedes. Si quieren colaborar con nosotros, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es acercar su teléfono a la foto, ahí, el QR lo captura y nos hacen una donación a través de cualquier billetera electrónica. Miren, $1 para nosotros ya es plata. O sea, todo de verdad nos ayuda muchísimo. Y por el otro lado, los peruanos que viven en el exterior, que nos ayudan muchísimo con su tarjeta de crédito, también usted puede usar su tarjeta de crédito en el Perú, nos pueden ayudar a través del PayPal, que es un método muy seguro, universalmente usado para que puedan hacer una contribución a Radio Santa Rosa. Muy bien, y tenemos un fin de semana que ha sido, bueno, no sé si te mojaste o no, Abel, a mí me tocó un poco de lluvia el viernes en la noche, y sí, se pasó un poquito, así que hubo que baldear y trapear y secar. El sábado sí hubo un sol en la costa de Lima, fuerte, muy, muy fuerte, y un calor, y el domingo también una sensación de bochorno que nos va a acompañar todavía un par de días más.
El día viernes tuvimos la suerte de tener en el programa al director ejecutivo de Cenami. Parece ser que hasta el viernes nuestros colegas no le daban mucha bola, pero nosotros sí tuvimos una larga entrevista donde, como explicaba en una columna ayer en La República, creo que todos nos esforzamos por hacer que conceptos científicos que a veces son difíciles de entender puedan tener una divulgación popular, sobre todo con un propósito, que es el de salvar vidas, salvar bienes entre lo que es posible salvar, pero sobre todo salvar vidas, que es lo más importante en la emergencia que el Perú está viviendo. Que hay un ciclón que no es ciclón, que por qué le ponen de nombre ciclón, que se confunde, que debería llamarse niño costero. Esa es una discusión académica. Las personas necesitan saber si va a llover lo suficiente como para tomar precauciones. Sí, pues, y si va a llover lo suficiente como para tomar precauciones. Yo lamento muchísimo que después de esa entrevista yo hiciera un resumen cortito de 1 minuto 50 en el programa que tengo en Sin Guión, advirtiendo a la gente, en Lima va a llover, por favor cuídense, revisen sus techos, tomen precauciones. Mucha gente ha tomado precauciones, viernes, sábado y domingo, y mucha está muy agradecida, me lo dice por Twitter, sobre todo los peruanos que nos siguen en el exterior, que le han avisado a sus familias en distintos puntos del país que, bueno, la cosa es grave. La gente de Piura y Tumbes ya lo sabía el día viernes, no les estaba contando nada nuevo, pero las cosas se pusieron mal este fin de semana en Chiclayo, en Trujillo, en Casma, eh, el puente Sechín se ha roto, entonces ya estamos en una situación mucho más compleja de la que estábamos el viernes pasado. Pero ese video se viralizó, comenzó a llegarme a mí en diferentes chats colectivos. Decía, bueno, qué bueno, la gente tomará provisiones. Y después del video, Abel, llegaron los insultos. Así es. Pero los insultos, incluidos de personas que supuestamente yo no conozco, pero son sumamente reputadas en su especialidad, diciendo que yo era una exagerada, alarmista. Yo estoy mirando las imágenes mientras converso con ustedes esta mañana. Creo que me quedé bastante corta, ¿no? Creo que me quedé bastante corta. Lamentablemente, hay daños a la propiedad. Porque, a ver, lo que siempre decimos, la costa peruana no está preparada para lluvias, así sea 48 horas de lluvias. No está preparada. Techos de calamina, no proteger las muchas cosas en el exterior de la casa, eh, y bueno, colocarse en quebradas, o colocarse a la vera del río, ¿no? De un río que va a crecer y se va a anchar. En este momento la situación en la ciudad de Lima, en Puente Piedra, por el río Chillón, es probablemente una de las más difíciles. Y ya en Huaura, en Sayán, es aquí nomás de Lima, ya estamos en Lima provincias. Ayer las cosas han estado muy complicadas. Como nos dijo el presidente ejecutivo de Cenami, el pronóstico de lluvia para la región Lima, o sea, incluye Lima provincias y la ciudad de Lima metropolitana, era del 12 al 16. ¿Ok? Efectivamente, ayer fue 12, ha llovido en Huaura, Sayán la ha pasado mal, ha llovido, digamos, lo que llamamos nosotros el norte chico, no ha llovido mucho en Lima, unas cuantas gotas, nada especial, pero lo bueno que tienes que hacer es ver el satélite. Ha llovido en Chosica, en Chaclacayo, entonces se ha declarado en emergencia, como debe ser, no solamente los distritos que ya están con el agua al cuello, sino los que van a estar con el agua al cuello en las próximas horas. Y estamos hablando de más de 400 distritos. 400 distritos de un país que tiene 180 municipalidades provinciales y casi 1.800 distritos. Estás hablando de el 20% de los distritos del Perú.
y además algunos de ellos los que más población concentran. 18 distritos de Lima, estamos hablando de San Juan del Lurigancho, desde Caraballo, ¿no? Caraballo, Puente Piedra, San Juan del Lurigancho, Chosica, Chaclacayo, La Molina, Lurín, Pachacámac, y luego, sobre todo la parte alta del Lurín, ¿no? Y luego, porque se afecta el río Chillón, el río Rímac y el río Lurín. Y luego también los distritos costeros, que también se van a ver afectados por la lluvia. Entonces, revisar su techo no es una mala idea. Yo les agradezco a muchos lectores que me han mandado sus métodos de prevención, que me parecen una buena idea. Hay gente que ha estado cerrando grietas, poniendo zika. Claro, lo que pasa es que está en un periodo de secado, ¿no? Y con la lluvia sí me está diferente. Y ayer también el Ministerio de Vivienda sacó unas infografías, que las tengo acá, interesantes porque me parece que le dan algunos datos a la gente para que puedan hacer pequeñísimas medidas de seguridad, pero pequeñísimas, ¿no? No muy caras, que puedan ayudar. Sobre todo trabajando con plásticos. Envolver el techo en plástico, sobre todo si tienes un techo de calamina, pero haciéndole pendiente, es muy importante. De tal manera que efectivamente el agua pues corra para el costado y no te moje el colchón, la cama y todo lo que tienes dentro de la casa. Eh, Pequeñas cosas que se pueden hacer el día de hoy, sobre todo en las zonas más al este de Lima, que van a ser importantes. Si usted vive en una casa que tiene material noble, que ya ha pasado por muchas lluvias, por ahí va a tener una filtración, ¿no? Si usted tiene chimenea en una casa antigua, tape pues la chimenea, ¿no? O sea, cosas eh, no muy, como les digo, no muy complicadas, pero que pueden ayudar. Estoy buscando acá, eh, acá está, vivienda, ya lo encontré. Unos tweets que me parecieron, dije, bueno, por fin alguien está haciendo algo interesante. Antes, miren, proteger las instalaciones eléctricas que están a la intemperie. A veces usted tiene unos foquitos que van a la calle, ya, plástico. Especialmente tomacorrientes, cables expuestos y alumbrado. Por último, le pone un techito de madera, algo, ¿ya? Eso. Dos, proteger los techos de esteras con plástico, dándole una pendiente para la evacuación de agua. Sea de estera, sea de calamina. La calamina cae, pero si la calamina tiene hueco, ¿qué hacemos? ¿Ya? Y tres, mantenerse informado sobre los avisos meteorológicos emitidos por CENAM, donde todo el tiempo se está avisando qué zona se podría ver afectada. Y si usted vive en una zona de quebrada, tiene que evacuar. Ya lo sabe, pero se lo reiteramos porque es importante. Y probablemente sus vecinos le den el aviso. Evacúen, chapa sus cosas y para arriba para el cerro. Quebradas tenemos en Chosica, en Lima, ¿no? En la Lima metropolitana tenemos en Chosica, en Chaclacayo, en La Molina, en San Juan del Urigancho. Y no, no, en Lima no hay quebradas. ¿Cómo que no hay quebradas? Por supuesto que hay quebradas. El gobierno ha suspendido el inicio del año escolar para los colegios públicos desde Tumbes hasta Ica por una semana. El resto del país sí puede comenzar. Los colegios privados, que es una pregunta recurrente ayer, van a tener que tomar cada uno su propia decisión. Si el colegio privado no se ve afectado en absoluto, puede continuar con sus clases. Pero si el colegio privado queda en una quebrada en La Molina, evidentemente, ¿no es cierto? Se tiene que comunicar a los padres de familia que por prevención no. Entonces, caso por caso, se tiene que tratar la situación y, por supuesto, los padres siempre tienen la última palabra en estas cosas si deciden mandar a sus hijos o no. Si el colegio está a la vera de un río, en una zona de Huayco, evidentemente no se va a poder. ¿Se va a cerrar la tarjea? Es algo que me han preguntado. Por ahora no, por ahora no. El río Rímac tendría que crecer muchísimo, podría crecer muchísimo, traer mucha piedra y mucho lodo, como sucedió en el 2017,
para que se cierre 24 horas. Por lo tanto, juntar agua limpia tampoco es mala idea, ¿no? Y si arranca a llover, pues no lave la ropa, obviamente, ¿no? Ni riegue el jardín, ni le eche agua a las plantitas, ya Diosito se va a encargar de eso. Varios han reportado, municipalidades, que el viernes regaban en medio de la lluvia. Es un poco de criterio, ¿no? Un poco de criterio. Sobre invocaciones divinas, bueno, esta es una radio pastoral y tenemos mucha fe en Dios y por supuesto, en toda desgracia, recurrimos a Él. ¿Quién no recurre a su Padre en una desgracia? Pero a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, si yo me siento, ¿no es cierto?, y no hago nada, termino como la vieja historia, no sé si la sabes, Abel, de la inundación, justamente. Se las voy a contar porque es una historia muy interesante. Había vez, y se la voy a contar a Rafael López Aliaga, a ver si esta historia le hace sentido, ¿no? Había una vez un señor muy, muy creyente, le avisa el servicio meteorológico que viene una inundación muy grande. Él dice, a mí no me va a pasar nada porque Dios me va a proteger. ¿Eh? Evacúan sus vecinos, todos se van, él se queda solo rezando y dice, Señor, tú me vas a proteger. ¿Ok? Llega la policía, le toca el timbre, dice, Señor, tiene que evacuar. Su casa se la va a llevar el río, o sea, usted tiene que salir de acá. No, no, Dios me va a cuidar. Bueno, se fue la policía, no había forma de sacarlo. De repente, el agua comienza a crecer, su casa se comienza a inundar, el hombre se trepa al techo de la casa para no ahogarse, y viene un helicóptero y le dice, súbase. No, no, tranquilo, acá Dios me está cuidando, no me va a pasar nada. Dios me cuida. Bueno, muy bien. Bueno, el agua creció, se llevó a la casa y el señor se ahogó. Llega al cielo y se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, Jesús, yo te he pedido, te he rogado, ¿por qué no me has ayudado? Y Jesús le mira y le dice, te mandé un aviso de Senado, te mandé un policía a la puerta de tu casa, te mandé un helicóptero. Por el amor de Dios, ¿no te diste cuenta de todas las señales que te estaba mandando? Ya, así va el cuento para el señor López Aliaga. Tenemos un satélite que nos está diciendo lo que va a pasar. Tenemos expertos que nos están diciendo lo que va a pasar. Tenemos imágenes en este momento. El caudal del río Rímac ahorita ya está en alerta máxima. Alerta máxima significa que ya pasó el umbral que es el previsto para esta época del año en las condiciones del río que son las más altas. ¿Ok? Ya sabemos todo eso. ¿Vamos a rezar? No, vamos a hacer. Justamente. Nos dan la oportunidad de saber todo esto. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Eso es lo que importa. Lo segundo que me ha llamado la atención este fin de semana es que el Congreso organiza una colecta. Nos está pidiendo donaciones. Donaciones para los damnificados. No, pues, en serio, de verdad. Mira, lo han puesto en un tweet en la cuenta de Twitter del Congreso. Si quieren reírse un rato, lean las respuestas de la gente. Es que es increíble el nulo criterio que puede tener el Congreso. ¿Cuál donación? Están en medio de un escándalo de gastos superfluos, suntuosos. Tienen una comisión para el niño costero que ha gastado $500,000 y no sirve para nada y no ha producido nada y la han creado para contratar asesores sin concurso. ¿Ustedes saben cuántas motobombas se han podido comprar con $500,000? ¿Qué urge? Motobombas. Te lo piden en todas partes. En Chiclayo, en Casma, en Trujillo, en Piura. Tumbes, se está pidiendo motobombas, por favor, motobombas. Con 2 lámparas no haces nada. Todo el mundo va a trabajar y todo el mundo va a lampear, no hay duda de eso. Pero por el amor de Dios, motobombas. Que INDECI debería tener compradas, ¿no es cierto? 100, 200, 300 motobombas por ciudad grande. Pacasmayo está absolutamente inundado. Inundado.
Me han mandado unas fotos tristísimas. Yo tengo familia ahí, la casa de mis tíos está inhabitable. Inhabitable. Entonces, sí estamos frente a una emergencia que requiere acción. Oración y acción. Las dos cosas van de la mano. Entonces, necesitamos acción. Porque las señales justamente nos las han mandado y están claras. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Organizarnos mejor. Un Estado que no se organiza está en dificultades. Y el problema es que Defensa Civil parte de un concepto muy racional que se diseña en los 70s, todos somos defensa civil, y que se basa en la autoridad local, como repito, muy lógico, pero muy lógico porque la autoridad local está más cerca de la población. Pero lamentablemente son alcaldes y gobernadores nuevos, acaban de entrar, se les declara en emergencia justamente para que puedan adquirir, por ejemplo, las motobombas, y esas adquisiciones llegan cuando ya la emergencia pasó. El gobierno ha ofrecido un bono de 500 soles por arrendamiento por 2 años para todas las familias afectadas, pero las cifras de afectación que comprenden el periodo que va de septiembre, cuando empezaron las primerísimas lluvias propias de la temporada, a hoy, no es poca cosa ya, y menos con este golpe. Entonces tengo acá la última, discúlpenme, el último dato de la cantidad de daños que tenemos, y no son, acá tengo el anuncio de la autoridad con cambios, no, perdón, ahorita vamos a la autoridad con cambios, de la reconstrucción con cambios, pero tenemos una alerta que nos indica un número muy alto. Ustedes dicen, no puede ser que haya 58 fallecidos. Desde septiembre del año pasado, sí. Desde septiembre del año pasado. Se ha agravado, por supuesto, se ha agravado, por supuesto, pero sí hay una cantidad ya significativa, además, de daños a la propiedad. Siempre se me pierden cuando, acá está, acá tengo el dato, acá tengo el dato. Son 12.200 damnificados, 49.111 afectados, no es tan grave, 59 muertes a causa de las intensas lluvias en las regiones. Desde septiembre a la fecha. Pero si tenemos 12.200 damnificados, significa que esas personas probablemente han perdido su hogar. Y hay que darles un bono de 500 soles para que arrienden durante 2 años. Esa es la oferta. Esa es la oferta por el momento del Estado peruano. La señora Dina Boluarte sobrevoló la leche, el río La Leche, y dijo que tenía una gran pena. De nuevo, o sea, Nuestra Señora de los Lamentos no sirve, necesitamos acción, acción. Y claro, se tomó la fotito, que inmediatamente era comparable con la foto que se tomó Alberto Fujimori con el agua, pues, casi a la cintura, ¿no? Ella también. Es el momento populista y demagógico de toda emergencia. ¿Qué hacemos con eso? Porque además hay que decir que ha habido mucha irritación en Tumbes, sobre todo, porque me parece que el día viernes le llevaron lampas y, bueno, un poquito de agua y algo de comida, ¿no? Pero, a ver, no es un tema de agradecimiento o ser mal agradecido, son recursos públicos, no te están regalando nada. Cuando el gobierno regional pone una motobomba para desaguar o a la alcaldía provincial, no es un regalo, es su obligación. Tienen que atender la necesidad y tienen presupuesto para ello y tienen flexibilidad en las normas de adquisiciones para ello también, porque los han declarado en emergencia. ¿Qué hace el señor Rafael López Alea reuniéndose con congresistas? No sé. No creo que necesite una ley. Necesita acción. Acción. Y acción implica que el alcalde provincial se siente con los alcaldes distritales y les diga, bueno, bien, esta es la maquinaria que tenemos, esto es lo que podemos hacer, qué carreteras vamos a cerrar metropolitanas, qué vías metropolitanas vamos a abrir, cómo está nuestro sistema de bomberos, cómo está nuestro sistema de hospital,
a dónde podemos mover gente temporalmente 2 o 3 días mientras llueve, etcétera. Se tiene que reunir no con los congresistas, sino con los alcaldes distritales, que como digo, son nuevos y probablemente no tengan la experiencia necesaria para enfrentar esto. La autoridad con cambios. Hace unos meses, no sé si a ver si tú lo recuerdas, pero este programa, que es humilde, entrevistó a una señora que se llama, una ingeniera, Amalia Moreno. Sí, Y la sí. señora Amalia Moreno era la autoridad, la jefa de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Y ella era la jefa desde el 2019. Había sido nombrada con Vizcarra, estuvo con Sagasti y logró hacer este cambio importante para que toda la operación se realice de gobierno a gobierno. Ella sacó adelante eso entre el gobierno del Perú y el gobierno del Reino Unido. Eso implicó empezar de cero y hoy recién, por ejemplo, están los planes maestros para la evacuación del río Piura, cosa que no se ha podido construir, que es una de las cosas más importantes 6 años después. ¿Qué pasó con la señora Amelia Moreno? Una profesional competente, muy competente, que había logrado una ejecución altísima de sus metas presupuestales. Si no hubiera sido por la autoridad, en el año 2021, el señor Castillo no hubiera tenido nada que enseñar, no hubieran podido, no había nada que, ¿no es cierto?, gastar. Se lo gastaron y casi al 95% del presupuesto. Pero en mayo del 2022, viendo que era un presupuesto considerable, a la señora la votaron. Pero la votaron así por el peruano. Y pusieron a un señor López, mayo del 2022, que por supuesto en diciembre sacaron. ¿Dónde está la señora Amelia Moreno? Amalia, perdón. Amalia. Es la viceministra hoy de Jania Pérez de Cuellar. Evidentemente, muy competente, se la jalan a vivienda como viceministra. Bueno, esa profesional fue inspectorada del gobierno de Castillo. Y acá viene la cosa rara, ¿no? La inspectora Aníbal Torres, ¿no? Colocan a alguien del entorno, del mismo grupete de Castillo, y Dina Boluarte no dice una palabra. Dina Boluarte nunca protestó por la ocupación del Estado de personas que no tenían perfil para ser funcionario público. De ahí que haya llevado a una asesora que no tenía más que secundaria completa y que la tuvieron que sacar. Pero este es un caso típico donde la corrupción afecta directamente la prestación de un servicio público. Porque la prevención de desastres es un servicio público que extrañamos mucho cuando estamos en medio del desastre y que, del cual nadie quiere hablar cuando no hay desastre. Lógico. Pero la prevención que tenía que hacer todas las obras de la reconstrucción con cambio, porque para eso era la reconstrucción, ahora se va a hacer una reingeniería. Claro, pero ¿de quién es la responsabilidad de lo que pasó el año pasado? Pues era de Castillo, por supuesto. Pero el problema es que Dina Boluarte era ministra del MIDIS, del MIDIS. Y votaron a la profesional más responsable, la que tenía éxito, la que había ejecutado bien el gasto, para poner a un amiguito de Castillo, Aníbal Torres, Salatieles y demás. Obviamente es una autoridad que gasta mucho en infraestructura, ¿no? Ahí estaban de cabeza Silva y General Alvarado. A cualquiera lo iban a poner. Tenían que poner a alguien del entorno. Pusieron al señor López, llegó Dina Boluarte y en diciembre votaron al señor López. Y reitero, Amalia Moreno, Jania Pérez de Cuellar, que es una profesional de carrera también, se la llevó bueno, ya al viceministerio de Vivienda, porque evidentemente tenía la experiencia necesaria para el puesto. Esa es la situación cuando la demagogia se cuela y nadie recuerda en este momento a la señora Amalia Moreno, ni cómo la votaron. Reitero, estaba desde el 2019, todo el 2020, todo el 2021,
hasta mayo de 2022. Entonces, cuando dicen, no, esto es culpa de Kuczynski y de Vizcarra, parte de la culpa sí, pero Vizcarra dejó de ser presidente en el año 2020. Estamos en el 2023. ¿Qué pasó? Hemos tenido un gobierno suma y profundamente incompetente, del cual es parte Dina Boluarte. ¿Qué le vamos a pedir? En materia de gestión, ¿no? Claro, este es un momento de gran lucimiento personal para un político, por supuesto. Hoy escuchaba a Marcos Cifuentes y decía que esto les ha caído literalmente del cielo. Para que no hablemos de los problemas del uso del medio de la fuerza, el esfuerzo interesante, hay que decirlo, de varios canales de televisión escoltados por el ejército el fin de semana, escoltados por el ejército apuno, eh, para hacer reportajes que justifiquen lo que pasó en el Río Llave, ¿no? Sobre eso, una línea. Parece ser que si una multitud de gente, o 20, 40 o 100 personas, te gritan, te insultan, entonces tú tienes derecho a apelar a tu instinto de sobrevivencia, porque te van a matar. No te han matado, no te ha pasado nada. Solo te siguen para que te vayas, nada más. Y te dicen, ándate, ándate, maldito, miserable, ándate, no te quiero acá. No. Esto justifica cruzar un río por un lugar inapropiado y que se mueran 6 soldados. Esa es la justificación del ejército. Nos estaban atacando verbalmente, verbalmente. Con guaracas no se ve ninguna guaraca en ninguna imagen. O sea, que les estén tirando la piedra ahí, en el río, para que crucen por ahí, en ninguna parte. Su mismo reportaje. Es que gritaban. Ah, ya. Yo le voy a contar algo al ejército. Acá, delante de esta ventana, yo he tenido durante una hora gente insultándome, gritando, hostilizando, grosería y media, pero nada. Lo que les han gritado a los soldados es nada en comparación a lo que me han gritado a mí. Ya sabemos dónde vives, vamos a regresar por ti, vamos a reventarte. De toda, cerda de mierda, todo el día. Acá, megáfonos. No gritando yo a vos, no, un parlante y megáfonos. ¿Eso justificaba que yo saliera con un arma y los matara a todos en legítima defensa y apelando a mi instinto de supervivencia porque yo puedo presumir que me van a matar? No, pues, tendría que estar mal, ¿no es cierto? Tener una percepción errada de la realidad. Pero lo que nos están diciendo en Puno es que ellos se sacrifican y mueren para que no lo sigan gritando. Y a gritos no matas a nadie, por si acaso. O que yo abriera el balcón acá y me tirara, pues. O le dijera a mis hijos, hijitos, tenemos que saltar. No hay nada que hacer, esta gente viene a matarnos. Saltemos por la ventana, todos. Y nos caemos muertos todos. Saltamos del tercer piso para abajo y todos muertos abajo. ¿En serio me parece que eso tiene alguna lógica? Y se los dice a alguien que ha sufrido un hostigamiento brutal en la puerta de su casa. Brutal, ¿eh? Con la policía parada mirando, porque ese hostigamiento es amparado, digamos, por este gobierno. Muy amparado, ¿eh? Ningún problema. Bien amparadito. Por el alcalde de Miraflores, por el alcalde de Lima y por el gobierno. Ningún problema. Mi casa no es, como se dice, zona rígida. Al contrario. Entonces, ¿en qué cabeza cabe, de verdad, que esa sea una justificación? No es que nos seguían y nos gritaban, váyanse, váyanse, muéranse. Y nos tiramos al río. Instinto de supervivencia, dice la policía. ¿Cuál instinto de sobrevivencia? Nadie te iba a matar. Los 6 soldados estarían vivos. Tienes 6 muertos por las puras. Esa es la tragedia, por las puras. Porque no sabías que ahí no podías cruzar. Un río que ya habías cruzado en otro punto, donde sí podías cruzar. No, que
nos seguían y nos gritaban. A mí ni siquiera me seguían, se estacionaron acá. Yo pensaba, qué curioso, ¿no? El mismo Estado que quiere justificar eso, también justifica que a mí me griten durante una hora barbaridades y me amenacen, ¿eh? Diciéndome que van a volver, que saben dónde vivo, que ya me conocen. Exactamente igual. ¿Qué diferencia hay entre esa turba en Puno y los que gritaban acá? Ninguna. Los de acá eran más violentos, ¿eh? Muchísimo más violentos. Tenían megáfonos, 5 megáfonos y un parlante. ¿Me tiré por la ventana? No. Saqué un arma y les disparé indiscriminadamente porque estaban amenazando mi vida y la de mi familia. No. Esa es la gran diferencia, pues. Cuando tú tienes una formación en derechos humanos, sabes que eso no puedes hacer. Es diferente. Pero en fin, regresamos a nuestra reconstrucción. ¿Es importante la reconstrucción con cambios? Claro que sí. El gobierno anuncia una reingeniería, felizmente, porque lo único que falta es que nos digan, no, ya no se va a hacer nada. No. Ahora, cuando baje el agua, ¿no es cierto? Cuando se limpie y se vea, veremos qué funcionó, porque algunas cosas sí se han hecho. El problema son las cosas que no se han hecho o aquellas que sí se han hecho y se han hecho mal. Y de eso vamos a conversar en este día, en este programa. Pero primero, porque ya veo ahí en el horizonte, vamos a estar con Jorge Nieto, que se está desplazando por la ciudad y hay que decir, él tuvo un rol muy importante en el año 2017. ¿Por qué? Porque el fenómeno del niño costero, el Estado tuvo que desplegar de nuevo una acción inesperada, siempre es inesperado, aunque deberíamos estar preparados siempre, ¿no? Inesperada, que movilizó muchísimo al Ministerio de Defensa en acciones cívicas y él lideró toda esa organización. Así que vamos a hablar de gestión de desastre durante. Hay tres, ¿cierto? Antes, durante, después. Durante, ¿qué hay que hacer ahora? Vamos a una pausa y regresamos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa recordando a nuestra audiencia que tenemos todavía algunos cupos para la peregrinación a Tierra Santa del 11 al 19 de noviembre y también para el viaje a Barranca. Les recordamos que todos los informes los pueden encontrar en el 959-679-662. Llame usted porque los cupos son limitados. Pausa y regresamos. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado. Adelante, Rosa María. Muy bien, estamos con el doctor Jorge Nieto. Yo recordaba al público, ministro de Defensa en 2017, que lideró toda esta operación del COE, que fue muy importante porque el fenómeno del niño costero causó enorme daño en el Perú. Y la apuesta, por enésima vez, ¿no?, fue reconstruir, pero no reconstruir ni en el mismo sitio ni de la misma forma, sino reconstruir con cambios. Pero hoy día lo que nos preocupa es no el antes ni el después, sino el durante. Estamos en el medio de una emergencia que podría terminar mañana, si es que el ciclón se desvía y se va a Australia, se va al oeste, podría durar hasta el 16, que es el pronóstico, con fuertes lluvias para Lima, que es la última región que falta en la trayectoria que se ha fijado en el Senami para este desastre, ¿no? Ya estuvo en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, hay zonas de Ancash que está muy fuerte, Lima, provincias, ayer estaba ensayando, donde ha llovido muy duro, y estamos con las crecidas de los ríos ya, pero todavía no llueve en Lima, ¿no? Salvo la lluvia del viernes, que fue fuerte, pero razonable, ¿no? Muy bien, ¿cómo organizarse durante, en su experiencia? Bueno, buenos días, Rosa María. Buenos días. Primero, me gustaría apuntes a lo que tú dices.
El primero es el siguiente. Una cosa fue la atención a la emergencia y otra cosa fue la construcción con cambios. Es importante decirlo porque en estos días, a través de los medios de comunicación, de los nuevos medios de comunicación, ha habido una intensa crítica contra mí de un sector de troles que también ataca a gente que tú conoces y a ti misma, señalando la responsabilidad que tengo sobre la reconstrucción. ¿Cómo es posible que me haya robado dinero de la reconstrucción? Bueno, ya. Olvidan que el único ministerio que tenía que ver con la reconstrucción, pero que no tuvo representante en el comité encargado, fue Defensa. Así fue, se tomó esa decisión y así ocurrió. En el caso de la emergencia, que fue lo que a mí me tocó enfrentar, lo que me encargó el presidente y el primer ministro en su momento, hay un tema que tampoco se entiende mucho y creo que sería importante ahora. Reactivar el COEN. No se ha logrado entender la importancia del COEN que se constituyó en Defensa. ¿Cuál es su importancia? Su importancia es que no es un organismo solo técnico, ni siquiera prioritariamente técnico. Es un organismo político, es el gobierno nacional actuando como comando de emergencia. ¿Qué produce esto en la población afectada? Tranquilidad. Sabe que su gobierno está trabajando para ella y eso le da esperanza, expectativa y paciencia para soportar una situación muy difícil. En el COEN estaba, además del gobierno en pleno, todos los ministros, el presidente, el primer ministro, etcétera, todos los instrumentos con los cuales cuenta el Estado peruano para enfrentar una situación de este tipo. Por supuesto, todos los organismos técnicos que colocaban sobre la mesa sus conocimientos. Ahí aprendí, por ejemplo, que los vientos son veleidosos, soplan y cambian de rumbo según leyes que son muy complicado prever. De modo que la importancia del COEN no es solamente el hecho de que tenga la información científica, técnica, cosa que es muy relevante para tomar decisiones, sino sobre todo la importancia política de que la gente vea a su gobierno actuando. Y eso tiene un efecto sobre la manera en la que se conduce y se enfrenta a la crisis. Por lo menos el efecto porque psicológico. Como comprenderán, todos los escuchas tú misma. Exactamente, Rosa María. La gente está con el agua hasta las rodillas, con el barro en las casas, con los enseres destrozados. Necesita tranquilidad, paciencia y esperanza. Y eso se lo da un gobierno actuando como comando de operaciones de emergencia. Organismos técnicos hay, pero no producen ese efecto, el efecto político en la gestión de la crisis. Entonces, aquí esto es un tema que me parece fundamental. Y creo que no se ha logrado entender del todo cuál es su importancia. Ahora, este fin de semana sí se han reunido, o sea, el COEN ha comenzado a emitir informes. Recién el domingo, la primera reunión me parece que ha sido el sábado en la noche, dicen, yo no lo sé, pero Marcos Cifuentes me ha dicho ahora en su programa, que Dina Boluarte se ha enterado de que iba a llover sobre Lima viendo mi programa. O sea, que no ha sido oportunamente informada, lo cual es una barbaridad, viendo un videíto que se hizo viral el día viernes. Entonces, ¿qué tan atentas están las autoridades a este tipo de eventos cuando son masivos como este? Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver pues con la importancia que uno le da a las cosas, ¿no? Yo recuerdo que en la época del Niño Costero, en el verano del 2017, yo dormía 2 o 3 horas y no dejaba de tener información las 24 horas diarias de los organismos técnicos, todos los organismos técnicos, y de quien tenía que hacer el resumen de toda la información que era el COEN en Defensa. De modo que uno tiene que estar enterado desde el momento en que inician los problemas. En mi caso, por ejemplo, empezó el 15 de enero del 2017. Y es verdad que en ese momento yo no recibí la información de los organismos técnicos competentes. Los habían hace poco trasladado de Defensa a INDECI y a CENEPRED. Estaban recién trasladados. Quien me avisó fue una persona que estaba en Santa Eulalia viendo pasar el Huayco. Claro. Y que no sé cómo me hizo llegar la información y a partir de ahí comenzamos ya a trabajar. 2 horas después estaba emplazado en la zona, en Chosica, Santa Eulalia, Chaclacayo, una compañía de 200 hombres de la Fuerza del Ejército, que pues de ahí fueron 3 meses seguidos en los cuales estuvimos al pendiente de lo que estaba pasando. Así es. Ahí es importante señalar lo siguiente. Tiene, por ejemplo, Defensa recursos que pueden ser utilizados. Personal, maquinaria
transporte, helicópteros, se usó todo. Yo recuerdo en el 2017. Todas las Todo lo- capacidades de las Fuerzas Armadas fueron puestas al servicio de la población. Por eso yo puedo decir con tranquilidad y sin temor a que se me desmienta que nadie que necesitó ayuda dejó de recibirla, porque cubrimos toda la población afectada, todas las zonas afectadas. Y quiero señalar algo importante, porque he escuchado a la señora presidenta decir que no tienen equipos, que no hay bombas, que el Estado fue abandonado. Bueno, si tal fuera el caso, no lo creo. Creo que sus asesores no le han informado dónde están todas las capacidades que tiene el Estado peruano. Por ejemplo, transportes tiene motobombas. Pero más allá de eso, si fuera cierto y no los hubiera, nosotros en su momento convocamos a la empresa privada que participó gustosa y con gran generosidad en el esfuerzo. En noviembre del año 2017 yo hice una reunión en donde agradecí a más de 250 empresas que nos pusieron motobombas, camabajas, agua, aceite, todo tipo de recursos. Recuerda, Rosa María, que transportamos 6,000 toneladas métricas de ayuda humanitaria, 6 millones de kilos. Y en el país de Apencay no se perdió un solo kilo. Todos llegaron a destino. Porque nuestra Fuerza Armada tiene una gran capacidad organizativa y logística. Cuando ese es el tema. O sea, yo lo recuerdo claramente, salían barcos del Callao hacia Paita, ¿no? Y desde ahí se distribuía. Barcos, o sea, no estamos hablando de que estoy llevando 4 lampas, estamos hablando de barcos con llevábamos material. agua y traíamos de las regiones, sobre todo del norte, producción agraria que estaba a punto de empezar a dañarse, banano orgánico, limones. Por eso, Rosa María, en el 83, el periodo de huaicos que le tocó al presidente Belaúnde, el Producto Bruto Interno cayó 6.5, 6.8%, no recuerdo la cifra precisa. Sí, en el 98, que le tocó al señor Fujimori, se descendió 7 o 8 puntos del PBI también. En el 2017, el descenso del PBI fue de 1.5%, porque actuamos rápido y porque ejercimos todas las capacidades del Estado para tratar de normalizar lo más rápido posible y en pleno proceso de emergencia el proceso productivo. Entonces le ahorramos al Estado, es un decir, pero le ahorramos al Estado pues unos 10, 12 mil millones de dólares, que son 5 o 6 puntos del PBI. Entonces eso también tiene que ser contabilizado, aunque no fuera algo que se viera, digamos, de inmediato, ¿no? ¿Qué está faltando? Usted que está observando siempre la situación política hoy. Yo observo un liderazgo débil. Lo que tú has señalado se enteró porque tú lo dijiste en tu programa. No puede ser, pues. La presidencia de la República tiene que estar informada antes que nadie de todo. Antes que nadie de todo. Porque además tiene los instrumentos para tener esa información. Aparatos de inteligencia, no 3, 4, 5, ministerios, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, contacto con los gobiernos regionales, con las alcaldías. Tiene todos los instrumentos para monitorear en tiempo real la situación y tener la información en primera mano. Entonces yo siento un liderazgo débil, quizás porque están tomados por las protestas todavía, pero en general se siente en todo este periodo un gobierno que no está propiamente gobernando. Entonces, aquí tenemos una dificultad. Claro. Que no es poca. No es poca, claro. Porque el liderazgo es fundamental. Claro, si el liderazgo es fundamental y el liderazgo está cuestionado, tenemos un problema. El otro problema es que los alcaldes y gobernadores han entrado en enero al puesto, estamos en marzo, son muy nuevos, la mayoría, no hay reelección. Y el problema aquí es que coordinar y Defensa Civil te pide que el alcalde sea el líder de Defensa Civil local, puede tornarse sumamente complicado. O sea, es una capacidad muy heterogénea. Puede haber alcaldes muy organizados, que ya tengan preocupación por estos temas y otros que recién se estén enterando. ¿Cómo manejaron esta relación en el 2017? Nosotros tuvimos, yo recuerdo en este momento, se me vienen a la cabeza señaladamente 2 personas. El alcalde de Puerto Prado, creo que era Iván Cisneros, y el alcalde de una ciudad que está al norte de Guarmey, que era la más afectada, que también era un excelente líder. Ellos, Casma, esos alcaldes hicieron su tarea e hicieron la diferencia. Claro.
Es que un buen alcalde puede hacer la En diferencia, eso es el caso, clarísimo. Pero lamentablemente estamos perdiendo un poquito la señal porque Así es. Jorge Nieto Puerto está en Prado, movimiento. el alcalde de distrito sufrió el huaico a las 6 de la Tenemos que esperar un mañana y momentito. pasó partiendo, dio cuenta que si mantenía a Puerto Prado en esa ubicación iba a tener problemas en el lugar. Jorge, un momentito, señor Nieto, tenemos un problemita con la comunicación, porque como está moviéndose, a veces, ¿no? Cambias de antena y la cosa no funciona bien. Vamos a reenganchar con Jorge Nieto, nos está contando la experiencia del 2017, que creo que es muy valiosa, como nos ha dicho, porque uno saca lecciones, debería sacar lecciones. Entonces, lo primero, liderazgo. El liderazgo, en efecto, da tranquilidad. Si yo sé, como pasó el 2017, que un helicóptero me va a evacuar, pero tengo que aguantar y esperar, voy a tener paciencia y voy a esperar el helicóptero. En el 2017 se rescató a muchas personas en el ámbito rural, estaban rodeados de agua y sentados muchas veces sobre un techo, esperando que vinieran a recogerlos y los recogieron. Entonces, liderazgo y gestión. Y las capacidades logísticas, en efecto, las tiene el Ministerio de Defensa. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa tiene personal desplegado en todo el Perú. Entonces sabe movilizar alimentos, sabe movilizar pertrechos, por lo tanto puede movilizar también un helicóptero, puede movilizar un carro anfibio, puede movilizar lo que usted quiera, porque la especialidad del ejército es la logística, es lo que mejor saben hacer, es una cadena logística, un ejército. Entonces, sí me llama la atención que no hayamos visto ese despliegue. Ahora, el ministro Chávez Cresta tiene experiencia, ¿verdad? Bueno, Jorge Chávez Cresta fue la persona a la que yo nombré para que coordinara el COE. Y él era un hombre Claro. de una gran capacidad de trabajo, se pasaba ahí, pues dormía. Él dormía en el COE porque yo le había pedido que quería tener información al minuto y exactamente cuando estaba pasando. Y él hizo su tarea muy bien, de modo que él tiene conocimiento de las cosas que hay que hacer. Creo que el problema está un poquito más arriba. Creo que no está habiendo liderazgo fuerte para poder conducir la situación. Me preguntabas, y ahí se cortó la comunicación, Rosa María, sobre los alcaldes. Donde hay un alcalde bueno o un gobernador bueno, las cosas se facilitan. Y donde no lo hay que hacer la tarea. No hay que pelearse ni con el alcalde ni con el gobernador, porque lo que tenemos que hacer es atender la emergencia. Hay que hacer la tarea y ponerle las cosas para que el alcalde las haga. Te cuento una anécdota a ver si sirve. En un pueblo de Piura, no voy a decir cuál, en uno de sus distritos, la gente, yo me quedaba conectado con la gente después de ir al lugar y les dejaba a alguno de los líderes mi teléfono para que me comunicara. Había complicaciones, además recibía la comunicación de la Fuerza Armada. Me dijeron que no había ayuda humanitaria y yo sabía que había ayuda humanitaria a ese pueblo. Entonces le pregunté. Se apagó se apagó el micro. Ahora sí. ¿Escuchan? Sí, ahora sí. Y usted sabía que había ayuda humanitaria, entonces ¿a quién le preguntó? Primero a la persona que me llamó y me dijo, está en la bodega del alcalde. Llamé a mis mandos, les pedí por favor que corroboraran la información y una hora después me dijeron, sí, efectivamente está en la bodega del municipio. Entonces lo que hice fue irme al día siguiente al municipio, pararme en la bodega y de la bodega llamar al alcalde. El alcalde me contestó muy salamero, ay, qué honor que me llame el ministro. Le dije, alcalde, no solamente lo estoy llamando, sino que estoy parado en la puerta de su bodega porque entiendo que usted no ha podido repartir la ayuda y aquí estamos con 100 hombres de la Fuerza Armada para ayudarlo a repartir. El alcalde obviamente casi se cae de espaldas. Llegó corriendo los 3 minutos a la bodega, pero obviamente el destino de esa ayuda era otra. Hicimos la tarea, no nos peleamos, todos sonreímos y la gente recibió la ayuda. O sea, hay que tener ejercicio de liderazgo para poder resolver los problemas con la menor cantidad de fricciones y apoyar a la autoridad en todo lo que se pueda, porque lo que es importante es atender a la gente que está sufriendo, claro, que está pasándola mal. No, y lo que decía yo, mientras estábamos desconectados, yo recuerdo que toda la gente que estuvo esperando un helicóptero para ser evacuada, se evacuó, sobre todo en la zona de Piura, Tumbes,
se evacuó a muchísima gente que esperaba en el medio rural. Nosotros hicimos un puente aéreo y trasladamos a 40.000 ciudadanos peruanos que por distintas razones tenían que estar en distintos lugares del país, señaladamente Lima. Y en el caso de la atención a personas, yo recuerdo un caso, yo estaba yendo al aeropuerto, al Grupo 8 para ir a Piura, y escucho por la radio del auto a Patricia del Río, que ha sido tan fea y salvajemente agredida en estos últimos días, hablar con una señora embarazada que está rodeada por las aguas. Pido que me comunican y Rosa María, Patricia me comunica directamente con la señora, una mujer muy joven, 18, 19 años, que estaba embarazada, que estaba por dar a luz y que estaba rodeada por las aguas sola. Entonces le digo, señora, no se preocupe, vamos a llegar. Cuando le digo que vamos a llegar, vamos a llegar. Y finalmente dispusimos que fuera un helicóptero de la Fuerza Aérea equipado con elementos médicos. Recuperaron a la señora y su bebé nació en el vuelo. Y la señora, a esta bebé bella en el vuelo, le puso de nombre Cielo, e hizo padrino de su hija al coronel que la recibió en ese momento en el grupo de Piura. De modo que la Fuerza Armada tiene la capacidad logística y organizativa para poder hacer todo lo que hizo en ese momento, y el asunto está en conducirlo, ¿no? Claro, pero ahorita el despliegue de la Fuerza Armada pues está en Puno, con otras urgencias. Y además, yo lamento tener que decirlo, porque yo le debo mucho a la Fuerza Armada, todos le debemos mucho, con un mal manejo político, lamentablemente. Las están metiendo en algo en lo que no deberían estar. Las están metiendo en una situación sin tener los elementos para ello. Yo pongo el acento, como tú, en la responsabilidad política de quienes conducen, porque la Fuerza Armada no es deliberante, no debe serlo. No. Pero hay quienes toman las decisiones políticas que no pueden hacerse a un lado de decir, pregúntenle al jefe del comando conjunto. Eso es negligir las propias responsabilidades. Cuando uno es ministro, pregunta dos cosas: ¿cuáles son mis capacidades y dónde están los recursos para poder hacerlas? Las capacidades están en la ley. Hay que ir a la ley y saber y enterarse antes de que se dé el cargo qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo. Y una de las cosas que puedes y que debes es revisar planes operativos o pedir información de los planes operativos, porque tú eres el responsable político. Si ocurren cosas, te van a caer políticamente. Nos hemos enterado por el señor Otárola que los planes operativos jamás los mira un ministro. Interesante, bueno, ¿no? No ha leído la ley. No ha leído la ley, lo mismo que yo pensé. La responsabilidad política la tiene el ministro. Tiene que saber qué está pasando. Y el problema es ese. O sea, lamentablemente tenemos un conflicto en Puno donde las Fuerzas Armadas se las está presentando a la opinión pública en una situación de victimización que no es cierta. Además, es lo más grave de todo, que no es cierta. Es decir, sí hay una población hostil, pero completamente hostil a la Fuerza Armada en Puno, absolutamente hostil. Pero, ¿por qué es hostil? Esa es la pregunta que nadie se hace. Porque hay 12 fallecidos en Ayacucho por proyectil de arma de fuego que procede de fusiles Halley. Y la gente no es idiota, no quiere la misma masacre en su pueblo. Y obviamente para la policía, otro tanto, en Juliaca es mucho más grave, con 18 fallecidos por la Policía Nacional, y el ministro dice ante el Congreso que no son de la policía, porque la policía no usa armas de fuego. Listo, se acabó, no pasa nada. En medio de esto, ¿cómo hacer que las fuerzas del orden recuperen prestigio y liderazgo, que ha caído su prestigio y liderazgo en estas circunstancias? Si son ellas las que tienen que organizar toda esta operación. Solo hay una manera, Rosa María, cambiando la conducción política. No puede ser posible que los responsables políticos de más de 60 muertos, incluyendo los soldados, incluyendo el policía que murió de manera horrorosa en las circunstancias de las protestas, sigan tan campantes y tan tranquilos y no hayan presentado su carta de renuncia. Yo recordaré siempre al señor Ernesto de la Jara, que en 1981, 82, cuando murió un joven estudiante en el Cusco en unas manifestaciones, esa mañana presentó su renuncia. Claro. Nuestra élite conductora actual ha perdido la importancia de la vida humana como parte de su trabajo político. Y mientras esa conducción sea, pues vamos a seguir así. Y están llevando nuestras fuerzas del orden a una situación en la cual
es la política la que tiene que hacer el trabajo. Por más despliegue militar o policial que tenga, si no hay una acción política en la conducción de ese despliegue, si no hay una búsqueda de diálogo, de negociación, de construcción de interlocutores, la situación no se va a resolver. Quien piensa que esto se va a resolver por cansancio o por agotamiento, se equivoca. Lo que estamos generando es una situación en la cual nos podemos despertar un día con más muertes. Y eso no puede ser. Hay que salir de esta atmósfera criminal en la cual los extremismos nos están colocando hace ya buen tiempo, y en donde, en ausencia de un debate y una discusión racional, lo que hay es el deseo de algunos de matar y el deseo de otros de provocar muertes. Eso no puede ser. Necesitamos abrir un espacio de diálogo y de negociación política racional en el país. Y eso es salir de esta atmósfera de muerte a la que nos han llevado los extremismos. Ahora, hay un aspecto político en cualquier emergencia. Las aguas del 2017 fueron un periodo que casi todo el gabinete recuerda con cariño, por lo menos con los que yo he hablado, que fue la mejor época porque se dedicaron a hacer cosas, más que a pelear con el fujimorismo que no dejaba gobernar. Entonces fue una época de mucha acción. Luego, cuando se fueron calmando las cosas, hacia mayo, regresaron al ataque en el fujimorismo, comenzaron a censurar ministros, ahí se renuncia a Vizcarra, Torne, etc. Ahora, Dina Boluarte, ayer en su gira, lo primero que hace es meterse en el agua, ¿no es cierto?, bien arriba y tomarse la misma foto que Alberto Fujimori. Hay un aprovechamiento político de las desgracias, ¿verdad? Hay una coreografía de la desgracia, ¿o no? Sí, que es precisamente lo que no se debe hacer. Yo recuerdo que cuando la última encuesta registró el prestigio de las Fuerzas Armadas, en junio del 2016, esta estaba en 54% de aprobación. En junio del 2017, pasada la circunstancia del Niño Costero, el prestigio de la Fuerza Armada llegó a 94% de aprobación. Claro, pero nunca en su supuesto. Historia política o de encuestas había tenido tal nivel de reconocimiento. Y eso en gran medida porque actuamos, hicimos y evitamos todo uso político de la desgracia. Debo decir que tuvimos la capacidad de nuclear a todas las fuerzas políticas. La señora Fujimori se sumó a llevar ayudas a los damnificados en el norte del país, en una zona donde tenía partidarios de una manera importante. El APRA hizo lo mismo en Lambayeque y pusimos todos por delante la atención a la gente. Esa fue nuestra preocupación, aunque fueran con sus banderas políticas, cosa que pudo haber sido un problema, aunque fueran con sus banderas y sus estrellas, lo importante es que llevaran agua, cobijo, aceite, arroz, y eso se hizo. Y en el caso del gabinete en el que me tocó participar, yo creo que fue un gran equipo, hicimos un gran trabajo. Los ministros se desplegaron a todos los lugares que les fueron asignados, asumieron su responsabilidad. Nuestro ministro de Economía, que usualmente no se mueve de sus oficinas ahí en el centro de Lima, se fue a la Sierra Norte de Lima a trabajar. La ministra de Justicia en aquel entonces estuvo en la zona de Ancash y en la práctica, como los gobernadores estaban huidos o presos, ella tuvo que hacer de autoridad política regional en los hechos, ¿no? Junto con alcaldes o alcaldesas que en ese momento estaban actuando. De modo que poner por delante la atención a la gente es fundamental. Reducir el conflicto y el margen político, apoyar a la autoridad en esas circunstancias es fundamental. Y eso es también, Rosa María, una construcción política. No se da espontáneamente. Hay que hacer lo necesario, hay que dialogar lo suficiente rápidamente porque estamos ante una emergencia, pero hay que hacer política y hay que cohesionar porque la tarea principal es atender a la gente. Claro, y ahorita hay, digamos, el norte del Perú está realmente con el agua, no a la cintura, pero a las rodillas, por lo menos en la mayor parte de los casos, y lo que piden son cosas muy concretas. A mí la mayor cantidad de cosas que me piden son motobombas. Por favor, necesitamos desaguar. Por favor, necesitamos desaguar. Y no es desaguar mi casa, quiero desaguar la avenida, porque de lo de la avenida se mete a mi casa. Entonces, si no desaguar la avenida, yo no puedo comenzar a limpiar mi casa. Y si ya está pasando, porque parece que eso es lo bueno, que ya está pasando, Tumbes ya está lloviendo menos de lo que trajo el ciclón, entonces ya puedes comenzar a limpiar. Pero yo de verdad que no
no, a Lima está llegando, ¿va? Ojo, no se confundan, este es un país grande, grande es el país, no todo es igual en todas partes. Y además, lo más grave que nos dijo el presidente ejecutivo de Senami es que lo que viene es una sequía mucho más grave para el sur del Perú. Es decir, no llovió, llovió tarde, reservorios están llenos al 50%, y ya no va a llover, porque todavía los científicos están discutiendo y faltan 6 semanas para definir si esto es un niño costero. Todo parece indicar que lo es. Y en agosto sabremos si tenemos un niño global, pero hay una cantidad de decisiones que hay que tomar y yo siento como si estuviéramos en eso igual que en el gobierno de Castillo, ¿no? Importando urea por cuarta vez y diciéndole al Sí, gobierno, se oiga, siente, oiga, tienes un problema de sequía gravísimo en el sur. En el sur no te odian, por si acaso, viene una sequía. ¿Qué vas a hacer? sí, ese es un tema muy importante y creo que necesitamos discutir en serio, Rosa María, lo que hemos hecho en la reconstrucción. Porque mi impresión es que además de reconstruir escuelas, comisarías, cuarteles, hospitales, la obra fundamental de ese diseño, que era el drenaje profundo, no se ha hecho. Por eso las calles de Entonces, las ciudades como Chiclayo, Lambayeque, Piura, están anegadas porque no hay la manera no hay técnica de drenaje. desaguar. Y mientras eso no exista, cualquier lluvia intensa o fuerte como esta va a generar el mismo problema. Pero hay un tema adicional, Rosa María. Ecuador enfrenta como nosotros una situación semejante de lluvias y de huaicos. ¿Qué hizo Ecuador en el 2015? Diseñó un plan por el cual de lo que se trata no es de tener una política defensiva. Lo que nosotros hemos hecho con la reconstrucción es una política defensiva. Hemos reconstruido lo que se destruyó y hemos tratado de hacer defensa ribereña, reforestación en las riberas para poder evitar complicaciones mayores, el diseño de un sistema digital de alerta temprana, etcétera. Obras defensivas. ¿Qué hizo Ecuador? Ecuador más bien lo que ha tratado de hacer con el diseño de proyecto que se presentó por el Instituto Chino del Agua fue poner el agua en valor. El agua es un recurso natural que vale mucho y que cada vez es más escaso. Entonces, ¿qué va a lograr Ecuador en 20 años? Agua potable para sus principales ciudades de calidad, recuperación de 40% de bosques tropicales, cuadruplicación de la cantidad de energía que hoy día produce canalizando el agua y duplicación de la frontera agrícola. Es decir, nuestra política defensiva en qué se expresa, Rosa María, en llevar el agua al mar. Cuando lo que hay que hacer es no llevar el agua al mar, sino organizar la recepción del agua, generar las presas, represas, estancias en las cuales pueda ser retenida y tratada y luego usarla o para generación de energía o para el uso agrario del agua o para actividades de promoción del agua en las ciudades. De modo que el agua no llegue al mar. Agua que llega al mar es agua que se pierde. Ahora, En un mundo en el cual el agua es un bien escaso. Entonces, de lo que se trata es de poner en valor ese recurso natural y hacerlo necesario. ¿Cuánto le cuesta a Ecuador ese proyecto? A 20 años, terminarán en el 2035. Le costaba 30.000 millones de dólares, es decir, 1.500 millones de dólares al año. ¿Cuánto nos costaría a nosotros, que somos un país mucho más más grande? mal. Lo que me dijeron en su momento los técnicos del Instituto Chino, calculando a grosso modo, era entre 120 y 140 mil millones de dólares en 30 años, es decir, un aproximado de 4.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, absolutamente realizable, porque una economía como la peruana puede destinar a ese fin 4.000 millones de dólares al año. Y destinando esa inversión anual, vamos a ganar mucho más. Recuperar frontera, ampliar frontera agrícola, recuperar bosques perdidos, poblar de verde los Andes. Es decir, un proyecto en serio que nos permita tener un pacto entre los políticos, no importa que seas de derecha, de izquierda, de centro, que en 20 o 30 años hagamos eso y transformemos esta situación de Probablemente, democracia. además, claro, probablemente lo tenemos que hacer casi obligados por el cambio climático. Es decir, va a llover más, todos los científicos te lo dicen. En zonas donde no habían estos fenómenos, los vamos a tener de manera más recurrente. O sea, un fenómeno del niño hace 50 años lo tenías cada 25 años, ahora lo tienes cada 10. Entonces va a llover una y otra vez. O sea, no entiendo por qué no
tomamos las decisiones que hay que tomar porque esto va a volver a ocurrir. No puede no ocurrir. Bueno, Va a volver a ocurrir. esa es la responsabilidad que tenemos que asumir. Llegar en ciertos puntos a acuerdos básicos, fundamentales, que se sostienen a lo largo de 3, 4, 5 gobiernos, de modo que el país sepa que está marchando en un rumbo, que está haciendo lo necesario para enfrentar, por ejemplo, el tema del cambio climático tan relevante, que va a afectar nuestra vida. Si no hacemos nada, viviremos esta situación como desgracia. Si hacemos las cosas que tenemos que hacer, será más bien una bendición, porque tendremos un recurso adicional que nos permitirá elevar nuestras capacidades productivas y hacer, por ejemplo, como me dijeron en su momento, que Piura produzca al 100% de su capacidad agraria. Si Piura produjera al 100% de su capacidad agraria, solo Piura produciría lo que produce todo Chile en un año. Entonces, lo que podemos ganar es muchísimo, pero no lo estamos viendo, estamos mirando nuestros pleitos pequeñitos y no estamos pensando con visión de largo plazo y con la capacidad, el carácter, la energía para poder realizar estas obras que son fundamentales para el Perú y que serán fundamentales conforme se incrementen más los efectos del cambio climático y harán más difícil la vida humana en esta parte del mundo. Bueno, es que la caída del gobierno de Castillo, el descubrimiento nuevamente de actos de corrupción, entre ellos, por ejemplo, sacar a la jefa de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, que venía del 2019 trabajando, la sacaron malamente en mayo del año pasado, nosotros la entrevistamos acá, ahora es viceministra, porque una persona competente, pero uno de los legados de Castillo es la pérdida de la esperanza. O sea, no se ve un futuro mejor. Y un gobernante debería ser capaz de vender 5 minutos de ilusión a un pueblo, ¿no? O sea, no vemos un futuro mejor. Sin duda, Rosa María, pero creo que tiene que ver, además de Castillo, con un problema mayor. Tenemos una élite política muy precaria, muy egoísta, pensando solo en sus pequeños intereses, y lamentablemente este no es un tema nuevo, Rosa María. Hay un artículo de 1834 en el cual una feminista francesa con raíces arequipeñas, Flora Tristán, hablando del Congreso, dice: cuando se discute en esa casa, lo único que está ausente es la patria. 1834. Tenemos una larga crisis de élite política que, si tú revisas nuestros 200 años de república, es realmente uno de los elementos fundamentales que viene fallando. Élite con visión. Y eso que no estamos citando, ¿no?, a González Prada hablando del Congreso. González Prada ratifica con creces lo que dice Flora Tristán, y además no olvidemos que él viene pues de una derrota militar que hace ver todas las cosas de una manera absolutamente clara, como nos ha ocurrido a nosotros con la pandemia. Exactamente igual. Cuando uno revisa lo que pasa después de la guerra con Chile en términos de geometría de los sentimientos, uno verá los mismos desprecios, los mismos rencores, los mismos desdenes, las mismas distancias. Eso es lo que tenemos que cambiar, y eso se cambia con una conducción política, con carácter, con visión, capaz de llevar adelante lo que se necesita hacer. Ese problema de salud emocional, social del país post-pandémica, usted y yo lo vivimos todos los días. La ira, la agresividad, la violencia, es una herencia de la pandemia. Eso no pasaba antes de la pandemia. Hay sembradores de odio que ejercen todos los días ese oficio y que nos hace mucho daño porque impide el diálogo y la conversación. No tendría que haber motivos para que una gente de izquierda, una gente de centro, como me estimo yo, o una gente de derecha conversemos sobre el problema del país y sobre las soluciones conjuntas que podemos abordar. No tendría que problemas, pero es un mal. Yo soy una persona de derecha y estamos hablando muy bien. Bueno, somos seres humanos, Rosa María, por sobre todas las cosas. Somos seres humanos y somos seres humanos nacidos en el Perú. De modo que tenemos muchas cosas en común para poder realizar juntos. Muy bien, muchísimas gracias por haber distraído el tiempo de su viaje con nosotros esta mañana. Abel, no sé si tenemos alguna pregunta adicional. Me ha hecho más acompañado el viaje, Rosa María. Muy bien, muchísimas gracias. La maravilla de la virtualidad es que podemos estar en todas partes, como la película que ganó el Oscar, ¿no? Todo en todas partes y al mismo tiempo. Muy bien, sin metaverso, pero acá estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Nieto. Y Abel, nosotros, por supuesto, vamos a estar viendo la información.
Sí. No tenemos en este momento la capacidad de hacer inventarios. Yo anoche trataba de hacer inventario de, bueno, cómo están las cosas en cada lugar. Y estamos en una situación muy desbordada, muy desbordada. Nos llegan imágenes, números, cifras. Falta el liderazgo de un joven, en eso le doy toda la razón a Jorge Nieto, y falta el liderazgo político que permite que los mejores expertos en logística en el Perú, que son las Fuerzas Armadas, hagan un trabajo de despliegue y recuperen la credibilidad y el cariño de la gente, que lamentablemente han sido conducidos en los últimos 3 meses a una situación espantosa. Y lo de Puno es un ejemplo de eso. Lo de Puno es un ejemplo de eso. O sea, repeler a la gente porque crees que te van a matar y eso justifica la muerte de 6 pequeños, jovencísimos soldados de 20 años, no tiene ningún sentido. Hay algo más antes de despedirnos, Abel. Hay varias noticias de corrupción. Este fin de semana han venido en distintos niveles, ¿no? Desde Betsy Chávez recibiendo un pago como congresista que no debía recibir porque era ministra, hasta una denuncia al señor Henry Shimabukuro diciendo que le entregó 150,000, que conoce al empresario que le entregó 150,000 soles en la sede del MIDES a Dina Boluarte. Esta denuncia en este momento se va a perder porque efectivamente el señor Shimabukuro es un procesado, investigado por crear un sistema de inteligencia paralelo y tiene que responder a la justicia por las imputaciones que le hacen a él. Y que salga con esta historia hoy, cuando la señora ya es presidenta, es raro. Pero, así empiezan las grandes denuncias. Y no vaya a ser que terminemos en 6 meses discutiendo la vacancia por incapacidad moral permanente de Dina Boluarte. El señor Shimabukuro por lo menos ha aportado testigos, nombres de empresas, empresarios responsables, gente que pagó de manera clandestina la campaña de Dina Boluarte. Él señala que le pagó el desayuno, que le pagó 8 pasajes de avión para ella y su grupo, que le pagó los polos de campaña. O sea, él se declara, él mismo, Shimabukuro, un aportante ilegal de la campaña de Dina Boluarte. Hoy, desde agosto del año 2019, los aportes ilícitos de campaña sí son delito. Ojo. Y luego, él ha señalado algo más grave, que algunos empresarios que le dieron dinero a la señora Boluarte para su campaña, terminaron siendo proveedores del MIDIS. Y eso es gravísimo. Y también aporta unos chats y aporta testigos. Y pide que se levante el secreto de las comunicaciones a la secretaria del Club Apurímac, que es secretaria personal de Dina Boluarte, porque a ella se le hicieron depósitos. En fin, ahí hay una materia, como repito, es el peor de los testigos de cargo, el peor, porque está siendo investigado y está tratando de salvarse dando esta información. Y estamos todos abocados a la emergencia. Pero así comienzan las investigaciones por corrupción. Y recordemos que Dina Boluarte ha sido parte durante 16 meses de un gobierno corrupto, muy corrupto, cuyo expresidente golpista está preso ahora también 36 meses por corrupción, por el ministro de Transportes con orden de captura, por el ministro de Vivienda con orden de captura. No, el de Vivienda no, el de Transportes, Silva, prófugo. Entonces, esto puede ser el inicio de algo muy grave, si es que se comprueba que estas donaciones ilícitas verdaderamente existieron y se comprueba que se cae en el tipo penal que se aprobó en agosto del año 2019, que es la donación ilícita de campaña, tiene 8 años de pena. No es poca cosa. Muy bien, Abel.
Lo último que sabemos del ciclón Rosa María, del ciclón Yaku, según la especialista Raquel Loaiza del Tsunami, ha hecho que se está alejando de la costa para dirigirse al Océano Pacífico. Eso ha dicho esta mañana. Eso era lo que se esperaba. ¿Te acuerdas cuando conversamos mucho con el presidente del Senami el viernes? Yo le Sí. preguntaba cuál es el porcentaje del pronóstico del desvío hacia el oeste, ¿no? Y me dijo 70%. Y claro, son pronósticos. O sea, en meteorología no hay una 100%, no, hasta que no te llueve encima de la cabeza no lo sabes, ¿ok? Pero el pronóstico es 70% de desvío hacia el oeste. La idea es que se vaya hacia Australia. ¿Por qué? Nos lo explicó de una manera muy sencilla, yo lo entiendo de manera sencilla. Disculpen los expertos, pero yo hablo para el pueblo, no para los expertos. Entonces lo que nos dijeron es que el anticiclón, que es la fuerza del viento que va, que es la que normalmente tiene el Pacífico Sur, que va contra las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Esa fuerza del anticiclón se encuentra con este sistema, ¿no es cierto? Y hacen así, hacia el oeste. Esa es la idea. Y que ese punto de encuentro va a ser la costa de Lima. Ahora, nos dijo también que si no lograban vencer la fuerza, ¿no es cierto? Aunque el anticiclón es mucho más fuerte, esos vientos son más poderosos, podía bajar hasta Ica y Arequipa. Eso nos lo dijo con toda claridad. Pero que el punto de encuentro esperado va a ser en las costas de Lima. Eso significa, bueno, ya se desvió, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Han visto a la gente en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Ancash? Están con el agua acá. Sayán. Sayán es Lima, provincias. Se espera que llueva mañana en Lima, salvo que el ciclón se desvíe completamente y se vaya al oeste. ¿Eso quiere decir que ya no hay nada que hacer? Revisen sus techos, ¿ah? Si no, Así es. o sea, si no va, o sea, que en Lima va a llover algún día, y Dios sabe si va a ser mañana o la próxima temporada de lluvias. Y aunque ustedes no lo crean, en el mundo entero donde sí llueve, la gente vive muy cómodamente en lluvias intensas porque ha aprendido a manejarse dentro de la naturaleza. Si ustedes se van a cualquier ciudad brasilera, ustedes se van a Costa Rica, ¿no es cierto?, que tiene temporada de lluvias 9 meses al año, los drenajes son gigantescos, cada casa tiene cañerías así para bajar el agua, aleros, en fin. Nosotros no tenemos eso. Entonces tenemos que comenzar a pensar que necesitamos algunas cosas para adaptarnos al cambio climático. Muy bien, eso Ujú. es todo. Eso es todo lo que dije el viernes. Por favor, tómense esto en serio, revisen su techo. ¿A ti te pareció exagerado decirle a la gente que revise su techo, Abel? Nada de eso, Rosa María. Yo creo que hemos cumplido con una labor importante, avisar a todas las personas, Es, entre ellas yo. El sábado estuve haciendo limpieza de techo y abriendo más huequitos porque no quería tener una piscina, y todo lo que conlleva ello es, se malogra todo el sistema eléctrico del segundo piso y es terrible. Así que a limpiar claro, los pues porque, techos. a ver, miren, les explico. Si llueve mucho en un techo no preparado, por la lámpara comienza a caer el agua a tu casa. Tienes que bajar la llave de luz. Ya estás en una situación. En Chiclayo han estado sin electricidad porque han tenido tormenta eléctrica. Entonces, estar sin electricidad, sin internet, en medio de una tormenta eléctrica, cuando no estás acostumbrada a ellos, te da mucho miedo. Y con el agua entrando por la puerta, te da mucho miedo con toda razón. Y ya de miedos hemos tenido suficiente en los últimos 3 años, por el amor de Dios. Mucho mejor es prepararnos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos reencontramos el día de mañana. Sigan la alerta de Cenami, que está muy buena en Twitter. Cada cierto número de horas van poniendo. Hay aplicaciones para ver el satélite, que es una linda oportunidad para que los jóvenes, los chicos en los colegios, miren un satélite meteorológico. Hay varios, miren el del Cenami, donde les van a dar las indicaciones de qué quiere decir eso que estamos viendo en la pantalla. Ver mapas es algo que a mí me apasiona, o sea que siempre lo hago, pero sigan las indicaciones de Cenami.
Defensa Civil también tiene Twitter y el COEN también tiene Twitter. Así que sigan las indicaciones y si están, se nos han dicho de las últimas 24 horas, si están cerca a una quebrada, aléjense todo lo que puedan. Aléjense de los ríos también, todo lo que puedan en este momento. Muy bien, Abel, nos vemos el día de mañana. Chao, Nos chao. vemos mañana, Rosa María. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.